¿Alguien recuerda el episodio de Cangre Crónicas de la sexta temporada de Bob Esponja? Obviamente la temporada 6 de Bob Esponja también es una de las peores temporadas y tiene un montón de episodios malos. Aunque esa temporada, la temporada 6, al igual que la 5, tienen algunos episodios buenos, pero mayormente son temporadas malas, porque, pues, lamentablemente. El episodio de Cangre Crónicas, bueno, en mi opinión, la mayoría de los episodios de la temporada 6 de Bob Esponja, incluso el de Cangre Crónicas, Cangre Estratagema, con pinches de canotaje, entre otros, son episodios bastante malos. Pero para mí, el peor de todos, el peor de la temporada 6 es Cangre Crónicas. ¿Por qué? Porque en ese episodio, Don Cangrejo, al ver que los clientes compraban esa revista, se le ocurrió una idea de convertir el crustáceo cascarudo en un negocio de periódicos en donde Don Cangrejo pues nombra a Bob Esponja como un periodista. Y el problema era que el primer periódico que hizo Bob Esponja era bastante aburrido para un cliente, porque era la foto de Patricio. Era muy interesante. Y ese cliente, yo no sé por qué dijo, aburrido, me da una cangre burger. Y el cangrejo se molesta en donde él altera el periódico y Bob Esponja le dice preocupado que si eso no es mentir. Y él dice, ay, no lo tomes como una mentira, sino como una broma. Pero de verdad ese episodio fue bastante malo, porque desde el principio, lamentablemente, Bob Esponja tuvo que hacer lo que dijo su avaro jefe. No solamente avaro, también es cruel. Él, primero, le tira una foto a la señora Puff y a un policía, creando unos periódicos de embuste para complacer al cangrejo y a los clientes hipócritas. Aunque había una escena donde Calamardo estaba contento repartiendo el periódico a un cliente. Bueno, cualquiera diría que qué milagro que Calamardo estuviera contento, pero un periódico que era bastante humillante. Porque en realidad esos periódicos eran mentiras, que las víctimas terminaron incluso perdiendo sus negocios, porque se mostraba que la señora Puff perdió su escuela de manejo. Y luego, Larry, la segunda víctima, Larry la langosta, donde Larry estaba en donde había un pez que le golpeó a Larry en el estómago, diciéndole, y Larry le permitió diciéndole que no le dolería. Y en eso Bob Esponja le tira una foto cuando el pez lo golpeó, y luego Larry pues le dijo, te dije que no me dolería. Tal vez no le dolió, pero el golpe que le dieron a Larry lo pudo haber dejado sin aire. Pero también Larry fue una víctima, ¿saben por qué? Porque resulta que el periódico fue que decía, Larry el perdedor es derrotado por un debilucho o un almeñique, algo así. O sea, derrotado por un debilucho, en donde provoca que le nieguen la entrada al gimnasio. Y luego Bob Esponja, como si nada, saluda a Larry, y Larry muy triste le dice que su vida estaba arruinada por alguien que dijo esa mentira, la mentira sobre una mentira que dijeron de él. Y Bob Esponja se dio cuenta de que esos periódicos le están haciendo daño a las personas. Y trató de hablar con Don Cangrejo, pero Don Cangrejo se puso tan y tan terco que, bueno, como siempre tan terco. Después de Larry siguió Plankton y luego Arenita. Ellos también cayeron, lamentablemente, y el cangrejo con un montón de dinero. A la verdad que ese episodio para mí fue
el peor de la temporada 6. Aunque el último periódico que hizo Bob Esponja fue de él mismo, en donde aparece Don Cangrejo presionándolo, amenazando como con un látigo, diciéndole que creara esas falsas mentiras. Bob Esponja ya no podía más. En donde los clientes se enojaron bastante con Don Cangrejo y que incluso le dieron su merecido a Don Cangrejo, que fue quitarle todo el dinero. Pero el final también fue malo. ¿Saben por qué el final del episodio fue malo? Pues porque ese episodio, cuando Don Cangrejo recibió su merecido, esa justicia duró muy poco. Porque luego al Cangrejo se le ocurrió imprimir $1 para ganar más dinero. Ese episodio sin duda alguna ha sido el peor de la temporada 6. Número 5. ¿Alguien recuerda el episodio Una comida vulgar de la 7ª temporada de Bob Esponja? Antes de continuar quiero decirles que solo en este momento decidí usar la voz locuendo debido a que son las 12 AM y estoy acostado en la cama, pero continuando con el top, para mí la comida vulgar ha sido el peor episodio de la temporada 7 y una de las peores de la serie. En la temporada 7, Una comida vulgar está entre los otros peores episodios de la temporada 7 como un amigo para Gary, Tentáculo Visión, Sam, la hermana mayor, atascado en el escurridor, sueños Tiki encantados, bufones grasientos, tuyo, mío y mío, calamardo en Clarinetelandia, un día sin lágrimas, trabajo de verano, lo que importa es la obra, entre otros, pero la gran mayoría de los episodios de la temporada 7 de Bob Esponja, Una comida vulgar comienza con Plankton tratando de robar la fórmula de la cangreburger, pero no la conseguía, pero luego resulta que Plankton le temía a las ballenas, en donde a Don Cangrejo se le disfrazarse de su hija Perlita para asustar a Plankton, pero Don Cangrejo se estaba pasando de límite, porque luego hizo que Plankton tuviera pesadillas de que Perlita lo perseguía y luego se lo comía, en donde este se despierta asustado con una profunda depresión, y luego Don Cangrejo en vez de detenerse, solo se reía viendo como Plankton lloraba asustado. Luego al día siguiente Plankton llega deprimido al crustáceo cascarudo, diciendo que ya no podía más, que será atormentado por esa ballena en el resto de su vida, y se tira a la calle diciendo que no podía más con su vida, que esperará a que el autobús lo atropelle. En esa misma escena crean una versión de Creepypasta en donde Plankton, como dije, se tiró a la calle para que esperara que lo atropelle el autobús, en donde Plankton había sido arrollado, y luego aparecía en un vacío con caras de Perlita con ojos negros gruñendo, en donde aparece una luz que representa el cielo y el infierno, en donde Plankton cae al abismo. Ese episodio, según la Creepypasta, se titulaba Se sirvió al aire. Volviendo a la versión original de la serie, después del pensamiento suicida de Plankton, Bob Esponja, cuando terminó de hablar con él entrando al crustáceo cascarudo para hablar con ese malvado cangrejo, quien estaba en su oficina dibujando a Plankton y luego lo borraba riéndose, como si quisiera que muriera, en donde Bob Esponja se mostró preocupado por Plankton, hablando con Don Cangrejo sobre la depresión de Plankton y sobre el disfraz de Perlita, hasta le contó que Plankton estaba tirado en la calle esperando acabar con su vida siendo atropellado, en donde Don Cangrejo se mostraba satisfecho en ver a Plankton muerto, en donde Plankton esperaba que el autobús lo atropellara, y todavía no llegaba en Bob reaparece y le cuenta a Plankton que no era Perlita y lo estaba asustando, que todo el tiempo era Don Cangrejo disfrazado de ella, y Plankton se levantó decidiendo vengarse de Don Cangrejo y darle la cucharada de su propia medicina. Hasta Bob le contó el secreto de Don Cangrejo a Plankton, y resulta que al cangrejo le dan miedo los mimos, esa parte un robot de mimo para que Don Cangrejo se asustara, pero resulta esa justicia no duró mucho porque gracias al toronjas, Plankton le volvió a temer a las ballenas para que Plankton se escondiera, y desatar a Don Cangrejo. Resulta que Bob había proyectado un video de ballenas para ahuyentar Plankton. Este episodio, al igual que Cangrecrónicas, el karma que le llegó a Don Cangrejo duró muy poco. Una comida vulgar, sin duda alguna se lleva la medalla de oro del peor episodio de la temporada 7 de Bob Esponja. Entonces un amigo para Gary quedaría en segundo lugar de los peores episodios de la temporada 7 de Bob Esponja, ya que Una comida vulgar contiene una escena de pensamiento suicida más Don Cangrejo queriendo acabar con la vida de Plankton y seguir atormentándolo hasta llevarlo al suicidio. Hasta por eso sacaron el episodio Perdido se sirvió Plankton, un episodio que tiene una de las mismas escenas de Una comida vulgar, y luego con versiones de creepypastas. Por eso es que Una comida vulgar es el peor episodio de la temporada 7. El peor.